¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende desde donde nos estén viendo. Aquí nuevamente, numerología y bienestar, aquí con Fernando. Hola Fer, vamos a ir Hola, hola. ¿Qué tal? ampliando ¿Cómo están acá. todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien, va? bien. Todo tranquilo. Bueno, hoy vamos a poner otra vez la carátula. Estamos, bueno, hoy es 26 de agosto Ujú. del 2025. Está todo muy alterado, muy movilizado, muy álgido. Todo lo que es Latinoamérica, digamos, empezando por Venezuela, también hay mucho lío en Colombia, Bolivia. Entonces, bueno, buscando siempre hacerles una entrega distinta, charlamos con Fer y decidimos hacer la numerología de estos tres países y de las personas que en estos momentos, digamos, están más relacionadas, digamos. Evo Morales, por ejemplo, no es el presidente actual, de hecho está prófugo, pero lo hicimos, que está relacionado con Bolivia, y al presidente actual de Venezuela y al de Colombia, ¿no? Como para hacer una lectura de cómo están ellos y cómo está el país. Así que bueno, voy a poner en primera plana a Fernando, que se me vino camufleado. Ya estamos para desembarcar en Venezuela, ¿no? Se me vino, está listo como para, sí, 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 o sea, vino de guerra, me causó mucha gracia cuando nos vimos, porque dije, ah, bueno, está, y yo estoy con el mate acá, mira, este, este, está como acorde al tema Al momento. al momento actual, ¿no? Bueno, el tema Venezuela prácticamente todo el año, ¿no es cierto? La elección fue en enero, la elección para bueno, que a partir de ahí vino todo, la Claro, elección, sí, verdad, sí. bueno, o sea que es prácticamente todo el año que pasó desde la elección, desde que parecía que iba a caer todo y se siguió sosteniendo. En enero, en realidad, esto hay que decirlo, en Venezuela la elección fue el año pasado. Lo que Ajá, pasa en es que enero ellos, tomaban el poder, ¿no? claro, ellos se toman un plazo de 6 meses, que es muchísimo, para hacer el cambio de mando. Viste que nosotros tenemos las elecciones en Fines de octubre, octubre. fines de octubre, ¿no? A veces se ha hecho hasta principios de noviembre si hay doble vuelta, y ya el 10 de diciembre cambia el gobierno. O sea, un mes y monedas después, ponerle un mes y medio después, ya asume el otro gobierno. Y la transición es relativamente corta. Ellos se toman 6 meses de transición, que es muchísimo, Es hay una que decir. locura. Es un Porque tiempo que les puede dar como para pasear al país, como para... claro, pero además se produce una cuestión de inestabilidad cuando estás en esto que un gobierno se está yendo y el otro está entrando, pero todavía está todo ahí, ¿no? Entonces, en los mercados financieros hay incertidumbre en la gente que no sabe qué actitud va a tomar el gobierno que entra, ¿viste? O sea, un periodo de transición muy largo desestabiliza naturalmente las cosas. Pero bueno, así son las leyes que tienen. Bueno, entonces estamos desde el año pasado con esto de Venezuela, que en un momento parecía que iba a cambiar todo, bueno, al final otra vez siguió lo mismo, digamos, aparentemente lo mismo, y ahora es muy interesante porque yo le comenté a mi papá, viste, si había visto sobre Venezuela, y él que mira los medios hegemónicos, no estaba enterado de nada, viste. No sé ahora si se está hablando en los medios. Ahora, Pero sí se habló en los medios, ¿eh? bueno, mi papá no estaba enterado, entonces medio que yo le mandé información y él como que no me creía, ¿viste? Entonces, bueno, por supuesto le dije, mientras sigas mirando eso, ahí no te vas a enterar de un montón de cosas, ¿no? Bien, y
Bueno, ahora está como esto de que Estados Unidos está rodeando a Venezuela y es muy interesante, bueno, el que quiera investigar, por supuesto, hay en los medios no oficiales, digamos, un montón de información y de lecturas políticas de esto, ¿no es cierto? Sí, claro. Así que bueno, nosotros no vamos a entrar a hacer análisis político porque no es nuestra especialidad. No te excede. Eh, lo que sí, bueno, la sensación que uno tiene cuando uno ya viene escuchando y viendo todos los procesos es de que todos, si estamos en un tiempo donde se vienen los cambios, donde todo se cae, donde todo uno se da cuenta que es todo un circo, ¿no es cierto? Que son marionetas, que son muñecos, digamos, que están ahí cumpliendo una función, uno lo está viendo con bueno, Evo Morales, que de ser el gran líder ahora está prófugo, hasta, ¿cómo se llama el de Colombia? El de Colombia es Petro. De Petro, que es otro payaso, para mí, otro payaso, que bueno, el otro día no sé qué pasó, que lo echaron del Congreso, ¿puede ser? Con Petro todo puede ocurrir. Wow. Entonces, bueno, Fer fue el que sugirió hacer estos tres países que están ahí como en... Bueno, Bolivia tuvo elecciones y ahora tiene un gobierno de derecha, digamos. Bolivia tiene que esperar la segunda vuelta todavía. Ah, pero ganó o tuvo... La gran novedad fue que el partido gobernante hasta ahora, que todavía está en el poder, que es el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, quedó fuera del balotaje. O Ajá, sea, la gente que va al balotaje son dos partidos de oposición. Y eso es toda una novedad en Bolivia, ¿no? Es total. como que acá se quedara fuera el peronismo, ¿no? Que en vez de ser entre Milei y Massa el balotaje, hubiera sido entre Milei y Bullrich. Así de explosivo es. Bien, o sea que es un cambio histórico. Sí, sí, sí. Sí, como también lo fue la llegada de Evo en su momento, ¿no? También fue un cambio histórico eso. Sí. Pasa Bien, que, bueno, pasaron los años y la cuestión se desgastó, pero bueno. bien. Bueno, una cosa que estábamos charlando cuando estábamos en off, era esto de la similitud de las banderas, ¿no es cierto? Que me llamó la atención porque yo no tenía presente, digamos, los colores de la bandera de Venezuela y de Colombia. Me llamó mucho la atención la similitud. Y vos me decías que, bueno, que tiene un sentido por su origen, digamos. ¿Querés contarnos un poquitito? Sí, no, básicamente, bueno, para la gente de esa zona no es novedad lo que voy a contar. Por ahí para la gente más de por acá del sur sí. En un momento, Venezuela, Colombia y Ecuador, que tienen básicamente la misma bandera, así amarilla arriba, azul en el medio, roja abajo, eh, formaron un solo país que se llamaba la Gran Colombia, ¿no? Después ese país se fragmentó y Venezuela, bueno, le agregó las estrellas, Colombia quedó lisa y Ecuador tiene un escudo, creo que hay un cóndor o una cosa así, donde están las estrellas ahí en la franja azul del medio, ¿no? Tiene todo como un escudo. Y eso son las diferencias, pero después básicamente tienen los mismos colores. Ok. Y vos me estabas comentando que ahora estaban medio como charlando, digamos, los presidentes de Venezuela y Colombia por ir para volver a unirse. No, no sé si están a esos niveles, O la eh, idea, o... pero claro, acá hay que decir algo, yo quiero decir algo, acá siempre en Latinoamérica nos movemos como bloque, aunque parezca que no, ¿no? Porque vos fíjate, en la época que hubo golpes de Estado en los 70, hubo golpes de Estado en todos lados, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en un montón de lugares, ¿no? Paraguay. Incluso Paraguay era distinto porque ya venía de una dictadura muy larga, donde estaba Stroessner, y se Stroessner. mantuvo un montón de años. Eso ya venía de otra época. Ah,
Pero en los 70 se produjeron varios golpes de Estado, incluso Chile era un país que no tenía tradición de golpes de Estado, y lo tuvo, ¿no? Y bueno, en Bolivia, por supuesto, también, ¿no? Bolivia tuvo muchos golpes de Estado, y en esa época también. Y ahora, en un momento, por los 2000 y piquito, vino como una ola donde los partidos de izquierda empezaron a gobernar en muchos países. Venezuela fue uno, Argentina fue otro, bueno, Bolivia, ¿no? En su momento Uruguay tuvo sus gobiernos de izquierda también. ¿Y Brasil? Brasil, cuando asumió Lula. Bueno, fue como una marea roja, así, ¿no? Bueno, ahora está en México también, ¿no? El Morena de México. Y ahora hay como una contraola, ¿no? Donde los partidos de izquierda están empezando a perder el poder en algunos lugares, ¿no? Si se va Maduro de Venezuela, la gente que se supone que ganó las elecciones del año pasado, donde estaba María Corina Machado y el hombre que pusieron de candidato, porque a ella no la dejaban, ¿de acuerdo? Bueno, ellos son más no sé bien, pero serán de un centro derecha, una cosa así. La gente que ganó ahora en Bolivia, y que bueno, todavía hay que determinar cuál de los partidos queda, pero también son de derecha. En Argentina, bueno, en Uruguay se mantiene la izquierda, pero estuvo hasta hace poco, había cambiado el signo. ¿Viste? Bueno, se supone que si ahora en las próximas elecciones de Chile, no sé, tal vez gane un partido más de derecha, ¿no? Entonces es como que vamos y venimos en bloque, ¿viste? En los 2000, cuando estaba Chávez en Venezuela, acá estaba Kirchner y estaba Lula en Brasil y se hizo toda una gran entente, como una gran alianza, ¿no? Y bueno, ahora parece que viene una alianza, pero en el otro sentido. O sea, por eso también es la idea de presentar a los tres países juntos, porque es esta idea de que nos movemos medio en bloque, ¿no? Y eso te da la pauta de que las cosas no se piensan acá, o no se piensan en cada lugar, sino que hay una directriz, hay una inteligencia, hay un plan que viene desde otros lugares. Sí. Donde se dice, bueno, ahora vamos todo para la izquierda, ahora vamos todo para la derecha. Es así. Sí, son planes de golpes militares, son planes de que esté la izquierda, son planes. El que está complicado es Chile, por lo que yo vengo escuchando, Chile está muy complicado socialmente, está muy raro. Yo no sé si Chile va a ir a una derecha. Bueno, no sé. Yo no te puedo decir porque, ya te digo, yo no soy analista político, ni mucho menos. Simplemente, nada, uno tiene informaciones, noticias, y va viendo, y lo podés ver con perspectiva histórica, ¿no? Por eso hablo de los años 70, pues ya pasaron muchos años, pasaron 50 años, entonces uno puede ver que estaba el famoso Plan Cóndor, ¿no? Donde si vos eras un disidente político y te ibas de un país al otro, te casaban en el país de al lado, igual que si estuvieras acá. Con lo cual no te valía el hecho de exiliarte, digamos, ¿no? A no ser que te fueras a otro lado. Pero si vos te pasabas de Chile a la Argentina, de hecho a Letelier lo mataron acá, ¿no? Él se había ido desde Chile, se asiló en la Argentina y lo liquidaron acá. ¿A quién? A Letelier, que era un hombre, sí, un político chileno, ¿no? Entonces a él lo matan acá. Lo matan acá. Lo matan acá. Entonces, bueno, no sé si era Letelier, bueno, estoy por ahí en la memoria a mí me falla, no sé si era Letelier o era Prats, que era un jefe del ejército de Chile también. Sí. Por ahí estoy diciendo papadas, ¿eh? No, creo que es el primero que dijiste, Letelier, una cosa así. A Letelier lo matan, pero no me acuerdo si lo matan en Chile o acá. Y había otro hombre llamado Prats, que era el jefe del ejército, que se viene a la Argentina y lo matan acá. Pero no nos enredemos con los nombres, porque yo estoy hablando de memoria y no me acuerdo. Pero a lo que quería significar era esto, que si vos te ibas de un país al otro, te podían cazar y liquidar porque los gobiernos colaboraban entre sí. Claro, claro.
más allá de los nombres. Les pido disculpas a los chilenos porque por ahí estoy diciendo algo que no era. Pero bueno, sí había gente que... Y lo mismo pasaba si un argentino se iba a Bolivia o se iba al Uruguay, ¿no? Bueno, era lo mismo. Lo importante acá es que se actuaba en bloque. Y que siempre se actúa en bloque. Cuando vienen estas mareas, estas oleadas, ¿viste? Pasa esto, que hay un bloque de países. Por eso presentamos los 3 países juntos. Sí, también hay una cuestión de ley cósmica, ¿no? Esto de un extremo a otro, como que también como humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos ido siempre de un extremo a otro, ¿no es cierto? De gobiernos totalitarios nos vamos a otro tipo de gobierno, o sea, como que siempre vamos como que como humanidad es muy difícil encontrar como el equilibrio, ¿no es cierto? Como que siempre vamos como de extremo a extremo. Y también sabemos que los extremos, en el fondo, son las dos caras de una misma moneda también, ¿no? Porque también como las derechas también pueden tener como algo de represión también, o sea, bueno, es como... No, pero claramente Engañoso. este movimiento pendular, de un extremo al otro, lo que genera es eso, es inestabilidad, es venganza, es cuando el de izquierda hizo algo, viene a la derecha y reprime, después viene otra vez la izquierda y se venga y así. Y entonces no para nunca esto. Exacto, exacto. O sea, evidentemente eso está, es parte del plan que vos mencionabas, ¿no? Y justamente la idea es ir y venir para que siempre haya problemas. Exacto. Por eso lo mejor es no polarizarse, mantenerse Estás fuera de todo neutro, esto. observador, neutro, no participar de nada, que no quiere decir no ser responsable o no. O sea, en estos tiempos la neutralidad es como, bueno, creo que es un don a desarrollar, ¿no? Una capacidad a desarrollar. El no dejarse llevar también por todo lo que nos están Porque mostrando. detrás de unos y otros están siempre los mismos. Exactamente. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Es decir, si uno se deja llevar por la pasión, ¿no? Es decir, bueno, soy de acá o soy de allá, y hay que ser un poco más objetivo, me parece. Hay que ser, como decías vos, más neutro, más frío en ese sentido, y observar y darse cuenta, Ecuánime, como se dice ahora. y darse cuenta de que te llevan y te traen a su antojo, y que no, y que nosotros no salimos beneficiados, nosotros las personas comunes, digo, no salimos Tal cual. beneficiados de todos esos movimientos. A eso vamos, ¿no? Bien, arrancamos. Arranquemos, pues si no se nos hace larguísimo. A Ahora ver. ya explicamos por qué presentamos a los 3. Momento que no puedo ingresar. Porque, claro, Ahí. ahí tenemos, ¿no? La fecha de independencia de Colombia. Bien. Bueno, vamos a explicar un poco la dinámica de hoy. En una placa armamos. Por supuesto, armar todo como siempre es mucho, entonces, bueno, lo quisimos hacer lo más simple posible, igual dio mucho trabajo armarlo, pero en una placa es el país y en otra placa el presidente o el líder que le corresponde, para analizarlos cómo están cada uno según la situación. Yo te pregunto porque no estoy al tanto y no sé si vos, calculo que lo sabés. ¿Petro está por salir ya? O sea, ¿o Petro viene en elecciones próximamente en Colombia? En Colombia hay elecciones el año que viene, en el 26. Ah, ok. Pero me comentaron que empezó a haber como olas de violencia en Colombia. Y vaya, asesinaron a uno de los candidatos. Ay, bueno, lo de Uribe. Uribe de Uruguay, un muchacho muy joven, 30 y pico de años. 39. Sí, un muchacho muy joven, una pena. Y lo mató un pibe de 15 años. No escuché eso, no sabía. Wow. O sea, ya diciendo eso, me parece que no hay nada más para agregar, ¿no? O sea, esto recuerda a Colombia, se la estigmatizó en los 80 justamente por la gran violencia que había. Y todo eso se muestra muy bien
en la serie esta que habían hecho del Patrón del Mal, que era la vida de Pablo Escobar, que la pasaron acá en televisión y que yo no sé si será tan fiel o no a la historia de Colombia, porque como yo no vivía en Colombia en esos años, no lo puedo saber. Pero está muy bien hecha la serie y te muestra todo el caos que era eso, ¿no? Y cómo las mafias habían infiltrado el poder en Colombia y no había manera. O sea, tipos controlaban absolutamente todo. Incluso este Escobar había sido diputado, ¿no? Había sido. Diputado. Él entró al Congreso de Colombia. Así que, y bueno, a Colombia le costó mucho salir de todo eso, ¿eh? Desde esa imagen que había de que nadie se quería ni acercar porque era un lugar con lo hermoso, que es un país precioso y Sí, con pero tanto potencial, ¿no? Pero fíjate, bueno, fíjate que es muy loco, porque por un lado en un momento tuvieron por muchos años la guerrilla, los secuestros, ¿no? Y la guerrilla. bueno, claro, eso era todo parte de lo mismo. Tenías, bueno, de hecho, todavía no estamos hablando del amigo Petro, pero que ya hicimos un video de él detallado, hace bastante. Él formó parte del movimiento M-19, que es la guerrilla colombiana, era la guerrilla de izquierda, que incluso también figura en esta serie de Escobar cuando ellos toman el Palacio de Justicia de Colombia, de Bogotá, ¿no? Y eso Entonces, estaba bancado por la droga, Fer, y los secuestros, ¿o bueno, no? ellos encuentran en el tema de la droga una fuente de financiamiento fabulosa, ¿no? Porque ¿cómo se financian todas estas guerrillas? Cuando nosotros estuvimos acá en los 70, las guerrillas, el primer paso de las guerrillas fue secuestros extorsivos y robos de bancos. ¿Te acordás? Bueno, Sí, nosotros éramos muy chicos en ese tiempo, éramos chicos, pero sí, sí, eso sí. pero era así, ¿no? Eso fue lo primero de lo primero, para juntar plata. Después, ya cuando estaban un poco más armados, atacaban unidades militares para robar armas. Sí. Chingolo, el regimiento de Formosa, el 28. Bueno, hubo montones de sucesos de ese tenor, ¿no? Y después, bueno, atentados varios de terrorismo donde moría gente y todo esto. Bueno, o sea, la misma metodología se usa en todos lados. Entonces Colombia lo que tenía era las guerrillas de izquierda, que hacían esto que ya contamos, tenían lo que llamaban los paramilitares, que se suponía que eran de derecha, pero que básicamente hacían lo mismo, y se repartían el país entre las guerrillas de izquierda, las de derecha y el gobierno, se repartían el país, y había lugares donde unos no podían entrar y otros tampoco, y así. O sea, un caos, va. Claro, ahora, fíjate que Colombia no tiene una fecha de nacimiento y un sendero natal de violencia, porque No, tiene un sendero natal uno, o sea, viene a ser un país independiente, a ser un país número uno, digamos. viene a Nació en ser un un líder, 20, ¿eh? viene a ser un líder Colombia. Claro, nació en un 20, que es un 2, que ahí estaría funcionando en negativo, o sea, estarían funcionando en lo negativo en el sentido de no escucharse, de estar en la pelea y en la lucha, en vez de estar asociados. Deberían ser un país de más escucha y más asociado y más armonioso, porque el 20 en realidad es todo el tiempo estar haciendo cambios y tomando decisiones, ¿no? Pero el 2 es concebirse como una sociedad, como un grupo, como una comunidad y no lo han logrado. Y también ese uno, que es el Sendero Natal uno, es como que cada uno va a su aire, o sea, porque interpretándolo desde la realidad de Bolivia, perdón, de Colombia, es como que cada uno hace la suya. Claro, ese uno, para mí, debería sugerir unidad, ¿no? Y es una unidad que les costó mucho, ¿no? Porque por todo esto que ya contamos.
es un país que ha tenido mucho desencuentro. Es un país que lamentablemente no es la primera vez que asesinan candidatos a presidente. No, Ya le pasó a Galán en los 80 y no sé si hubo más, pero viste, es complicado. Hoy estaba mirando el video de una señora que lamentablemente me olvidé el nombre, una política que va a ser candidata a presidente y decía que si vos querés ser candidato a presidente tenés que ir con una custodia muy fuerte, en base a lo que le pasó a este chico a Turbay, ¿no? Que lo mataron. Decía, y eso es perder parte de nuestra libertad, decía la mujer con mucha razón, ¿no? Decía, claro, uno no puede salir a la calle con una cadenita, con un aro, con algo, porque sufrís la violencia. Lo mismo que pasa acá, ¿eh? No, tampoco es que nosotros estamos escandalizando por lo que pasa en Colombia, ¿eh? Estamos sí. contando, estamos refiriendo a lo que decía esta señora, que decía que es perder parte de la libertad si uno no puede salir a cualquier hora a tomar el colectivo, o no puede lucir una cadenita, o no puede ser candidato a presidente, o lo que sea, porque te liquidan, o te roban, o te maltratan, o lo que sea. Eh, Así que, bueno, Bueno, lamentablemente, Colombia cumplió años el 20 de julio. sí, Con Colombia tenemos casi ahí 9 de julio nosotros, ellos el 20, o sea, el mismo año la independencia, ¿viste? claro, ellos son del 20 de julio, declaran la independencia en 1810. Venezuela también había declarado en 1810, pero ¿qué pasa? Después Venezuela, España la reconquista, y bueno, después vienen tropas de Colombia, entonces hay un montón de fechas ahí, ¿no? Pero sí, Colombia se pudo sostener y bueno, ahí está. Bueno, 20, o sea que recién cumplió años, está en su primer semestre y su primer semestre, fíjate qué interesante porque ¿cuánto hace lo de este muchacho? y ahora un par de meses. Murió ahora, hace poco Sí, murió, falleció, lamentablemente, sí. y agonizó poner un mes. Sí, sí, o un poco más. Ahora no me Bueno, acuerdo. o sea que estamos ahí y tiene un año 18-9 Colombia, o sea que tiene un año de cierre de ciclo, pero también de situaciones que pueden haber explosiones, guerras, violencia, ¿no es cierto? Y tiene un año 18-9, ¿no? Y el Eh, cumpleaños es un 8 que es kármico. es kármico, sí, estaba mirando eso. Con lo cual no se puede esperar que esté muy tranquilo todo, ¿no? No No, son días de tranquilidad para nada. no. Y fíjate que entre 8 y 9, digamos, de los 2 años, tiene 215 que es 8 y 216 que es 9, también es un 17-8. Mm. Y el año que viene tiene, entonces si el año que viene vienen elecciones, puede ser que también gane la derecha, porque fíjate que es un 19-10-1, que es un inicio de algo nuevo, y tiene un 9 por la edad, que sería un fin de ciclo. Es como que por ahí también acá venga un gran cambio. Lo que no quita, acá estamos tirando, digamos, estamos tirando lo que puede llegar a suceder. Que este año sea un año, esto es lo que yo veo y lo que siento, vos obviamente agregarás. Con esto del 18-9 y el 8, es un año donde probablemente existiría la posibilidad de que vayan increyendo las situaciones de violencia, vayan incrementándose, como llevar más al límite todo esto para que el año que viene, cuando vengan las elecciones, la gente decida votar otra cosa distinta. Sí, sí, tal cual, es lo que decís vos, ¿no? Está muy marcado el 9 y el 1. Bueno, en realidad se repiten los números, ¿no? Tenemos Sí, 8, 9 y 1. Hay tres números dando vuelta ahí. Ahora tenemos un 18-9, vos decís, un año 18-9 normalmente es un fin de ciclo, un 9 es un fin de ciclo. Pero como viene el 18, podemos decir que es un fin de ciclo medio accidentado, ¿no? Y lo que vos decías, ¿no? El kármico, el 215 que es kármico, es 8, están cosechando lo que sembraron.
básicamente, ¿no? Es lo que decimos siempre cuando hay un 8, ¿no? Para el año que viene, que es el 26, ahí ya vemos un 19-10-1, que es el karma de la intolerancia, ¿no? O sea, yo creo que la gente no se va a aguantar más el año que viene, ¿no? Y tiene con 216, que es 9, otra vez fin de ciclo, ¿no? Entonces vos decís, yo creo que la gente va a optar por un cambio y por un nuevo inicio. Lo decimos siempre, cada vez que hay un final hay un nuevo comienzo también, ¿no? Es un final de ciclo, y ciclo significa que hay uno antes y uno después. Entonces, vamos a tener ahí vemos en el promedio que hay un 19-10-1, que al final es un 1 y es un nuevo comienzo, y un 17-8, que creo que en ese 17-8 kármico lo que va a haber es como que la gente va a tener muy presente todo lo que vino pasando, ¿no? Va a tener muy presente esto de tratar de, ¿cómo te diría? De no repetir o de analizar las cosas Eso te para iba a que decir. no sucedan. Claro, de tener muy en cuenta eso, ¿no? De no, de tener como que el 8 también es un número muy analítico, ¿no? El 8 es, o sea, creo que la gente como que va a planear un poco más, va a planificar un poco más. O sea que va a ser un voto más, ¿cómo te diría? Maduro, Más, sí, un voto más, no me sale la de palabra. conciencia. Claro, un voto más, no tan emocional, eso quiero decir, sino más objetivo, más, porque por ahí, viste, la gente cuando vota, lo dicen todos los analistas políticos, los votos son emocionales, ¿no? Sí. Qué sé yo, vos, tu abuelo era peronista y vos sos peronista, o no sé. Es como ser de River o de Boca o de lo que sea. En cambio, yo creo que ahora la gente va a pensar más, va a tener la cabeza más fría y más equilibrada, y va a pensar a la hora de votar. Eso, me Sí. parece. Bueno, y como el 17 es un número que, por ejemplo, cuando aparece en una predicción, o sea, el 17 en un estudio numerológico nos habla de personas que cuando parten de este plano van a ser recordadas tanto Sí, por lo bueno como por lo malo, ¿no es cierto? sí, Cuando aparece en predicción, también lo podemos considerar que al haber un 8 que viene de un 17, como que va a ser un momento, un hito, algo que va a ser recordado, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el año que viene, o sea, yo tengo esa sensación, es mi intuición, por ese 18-9 va a ir incrementando la violencia, van a llevar las cosas a extremos. El 8, recordemos que también es violencia. sí. Entonces van a hacer que la gente llegue a un hartazgo, digamos, por supuesto que no es Venezuela, porque Venezuela viene de años, de décadas, pero en el caso de Colombia es como que van a hacer algo parecido, como van a llevar a la gente al extremo. Ese extremo va a hacer que la gente vote algo totalmente distinto. Y probablemente, no sé, porque yo no conozco la política ni cómo es la dinámica política en Colombia, quizás se me viene, hasta sucede algo parecido a lo de Bolivia, digamos, que terminen quedando partidos que no tienen nada que ver lo que históricamente siempre fue. ¿Se entiende? Como que algo va a pasar que va a ser distinto y va a ser recordado por ese 17. Y que hay un punto de basta de tolerancia, porque hay un 2-19 y es 1. O sea, la gente no va a tolerar más nada. Bueno, vos viste que acá me echamos un poquito con Venezuela. El problema que hay actualmente con Venezuela es que se acusa a Maduro y compañía de ser el jefe del cártel de los soles. Bueno, Petro, que es el presidente de Colombia, declaró recientemente que el cártel de los soles no existe y que es un invento de la ultraderecha para tomar el poder en Colombia, en Venezuela, perdón,
para bajar a Maduro y a un gobierno legítimo, ¿no? Así que vos fíjate que vos haciendo declaraciones de ese tono, ¿no? Bueno, obviamente hubo reacciones en Estados Unidos sobre eso, ¿no? Le dijeron, bueno, fíjate bien de qué lado te vas a poner. Claro. Si no te Bueno, cae ya algo está también. clarísimo de qué lado está. O se va a poner o Bueno, se puso. por eso había gente que decía que había como una suerte de alianza entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela, donde Venezuela, el gobierno de Venezuela, protegía a las guerrillas colombianas, que no, digamos, por un tema jurisdiccional, el gobierno no podía cruzar y detenerlos del otro lado, y Venezuela no hacía nada para detener a esas guerrillas, sino que además les daba soporte y apoyo, ¿no? Claro, Por eso hablaban de un acuerdo entre, y bueno, y ahora que cambió el gobierno en Colombia, que también son de un signo político parecido al de Venezuela, pues como que se llevan bien y que no hay grandes problemas, ¿no? claro. O sea, no es que se quieran reunificar los países, sino que, bueno, como que de alguna manera está todo bien. Somos todos amigos y vamos y venimos y no pasa Claro. nada. Bueno, una cosa interesante es que si miramos en qué letra está Colombia, está transitando la I de Colombia hasta los 217 años. O sea que tiene 2 años más de una letra 9 o casualidad. O sea, le coincide, digamos, como si existiera todo esto que estamos hablando de este fin de ciclo y este cambio, estaría coincidiendo con esa I de Colombia, ¿no? Y después Sí, vendría una A, que es un inicio, o sea, da sí, justo, ¿no? Muy sí, sí, interesante. tal cual. Sí, Y sí, la sí, sí. I lo que nos está diciendo es que, bueno, que pueden haber interludios, altos y bajos, ¿sí? Eh, pueden haber inspiraciones. Estoy leyendo. Las oscilaciones originan fluctuaciones, Fluctuación. ¿sí? En su fortuna, forzándole a nuevos comienzos. Periodo de Sentimientos sentimientos personales. personales supremos, extrema sensibilidad, conmiseración e intuición. Bueno, y es hasta los 217 años. Así que bueno, también Es lo que coincide, decíamos. Va a estar movido el tema en Colombia. sí, Lo que podemos ver es que va a estar, tiene números fuertes. Acá lo vemos en las proyecciones. Son números fuertes todos, ¿eh? O sea que prepárense los pobres colombianos para ver cosas fuertes. sí. Bueno, vamos a ver a Petro cómo está, A don Gustavo. a don Gustavo. Bien, como dijo Fer, al que le interesa profundizar, nosotros lo hicimos en su momento, en este año lo hicimos. Así que lo pueden buscar en nuestro canal y ahí van a encontrar más detallado. Acá lo que hicimos fue, tomamos su fecha de nacimiento y su predicción y el tránsito de letras, porque bueno, si no era como mucho. Bueno, una cosa que veía es que, por ejemplo, bueno, Petro es del 4 y Colombia es del 7, como que están ahí en relación, como en afinidad, digamos, ¿no? Esto por la lectura desde la biodecodificación en afinidades. Bueno, él tiene un sendero 3, o sea que bueno, puede ser un versero total. Versero para los argentinos es mucho bla, 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 y te puede vender cualquier cosa y después no cumplir, Bueno, es un político después de todo, ¿no? y la necesidad de ser escuchado, visto, aplaudido y mirado, ¿no? Y tiene un 1 por el 19, que además es la intolerancia, tiene un 16,7, que es la inseguridad en sí mismo, o sea, tiene números que, bueno, evidentemente no los estaría usando de forma positiva, ¿no? No. Sí, me acuerdo que habíamos dicho en su momento, cuando hicimos el video de él, que era un hombre bastante coherente a lo largo de su vida, ¿no?
que nunca... Y yo creo que lo es, ¿no? Eh, Fíjate que ahora que es presidente, no es que el tipo haya cambiado en nada su forma de pensar, ¿no? Él sigue siendo como era el gobierno que teníamos acá hasta el año pasado, ¿no? Con los mismos principios, más o menos. Eh, o sea que ese 16-7, dentro de todo, él es coherente Es con leal su... con él mismo. Es leal con él mismo, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque desde chico él empezó con el tema este de la militancia política, y siempre del mismo lado, y siempre defendiendo las mismas cosas. O sea que en ese aspecto, por lo menos, hay que darle a la derecha, perdón, Está bien, a don Gustavo. está bien. Bueno, te dejo a vos el análisis. Y en la predicción, pues fíjate, él en el promedio tiene un año personal 11, o sea que va a tener desafíos importantes. Si él persevera en su forma de pensar, que pues, todo indica que lo va a hacer, va a tener que afrontar desafíos importantes con ese 11. De hecho, ya se lo han dicho, ¿no? Lo contamos recién. Fíjate bien lo que vas a hacer porque... Y con su dígito de 14,5, ¿no? Con lo cual lo vamos a ver propender a excesos probablemente, ¿no? El 14,5 es un kármico, bueno, es el karma de la templanza, que creo que la va a necesitar bastante para pilotear estos momentos de Colombia. Eh, el 14,5, como dijimos, bueno, puede cometer algún exceso. De hecho, a mi gusto ya lo cometió, porque cuando pasó esto del muchacho este de Turbay, del senador que era candidato o precandidato, no sé bien qué era, bueno, él salió a defender al pibe que lo mató, diciendo, bueno, es chico, es una víctima, ¿viste el verso? De la Que izquierda, de justificar la violencia. claro, pero viste como decía, bueno, es una víctima de la sociedad, que sé Sí, yo, que la miseria, que la pobreza y que no sé qué cuento. Para mí eso ya es un exceso, porque no deja uno, a una familia que ha perdido a un miembro, como en este caso al senador, bueno, le puedes decir, bueno, lo que pasa es que el pibe, viste, era una víctima de la sociedad. O sea, bueno, y entonces el muchacho que murió, que, viste, bueno. Eh, y también el 14,5 es la ira, ¿no? Yo creo que él debe estar bastante nervioso con todo esto que está pasando alrededor de Venezuela. la inestabilidad también. Y es la inestabilidad, claro. La Es un 5. inestabilidad emocional. Al fin y al cabo es un 5, ¿no? Acordémonos que son los desafíos y los miedos. Puede estar muy asustado también con lo que le pueda venir. A eso iba. Vos fíjate que él cumple el 19 de abril, ¿no? Bueno, estamos a agosto, ¿no? Y él tiene un año 14,5. Él está en un año 14,5 y con 65 años que es un 11. Vale todo lo que dijimos antes, ¿no? Y para el 26 va a tener un año 6, o sea que es muy probable que él tenga que hacerse cargo de muchas decisiones que tome, que esté tomando, que haya tomado desde que asumió y que esté tomando y vaya a tomar todavía porque todavía tiene un periodo largo de gobierno. Con un 12-3, que hay cosas que salgan a la luz y probablemente el 12-3 es el sacrificio, ¿no? Entonces es muy probable que él también caiga detrás de Maduro. Claro. Y fíjate qué interesante, Fer, porque, digamos, el año 19 del 4 al 26 da año 6 con Sí, 66. 666. O sea, eh, esto de hacerse cargo de lo que ha hecho, hacerse responsable. claro. Yo creo Yo que no le va a sé, caer todo sobre él, ¿eh? para mí sí. Yo creo que a veces los políticos no se dan cuenta o sea, no saben percibir cuando la gente se harta.
Eso les ha pasado a muchos. Y Sí. creo que a este hombre, cuando tiene una carga ideológica muy fuerte, como puede ser la de Petro, creo que no, ellos viven en su mundo, ¿viste? Y no se dan cuenta de que la gente ya no está para esto. Que el mundo cambió, como se dice, ¿no? Claro, ¿viste? Yo creo que pierden un poco de contacto con la realidad. Y yo creo que la gente en Colombia, de hecho, hay muchos colombianos viviendo afuera. Sí. Acá en Argentina tenemos montones de colombianos y venezolanos viviendo. Los venezolanos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y ya lo hablaremos. Pero, incluso hay mucha gente de Colombia viviendo acá. Eh, Así que me parece que es como que, viste, tendría que escuchar un poquito, tendrían que mirar un poquito lo que está pasando, qué es lo que necesita realmente la gente. Porque ellos se plantan en sus cuestiones ideológicas o en sus cuestiones políticas, pero me parece que la gente ya está para otra cosa. Y se lo van a hacer saber. Sí. Igualmente, en Colombia no hay reelección presidencial. Ajá. Ah, mira, Él no se puede presentar de vuelta, con lo cual no es que lo van a castigar en las urnas, ¿no? Pero bueno, tendrá algún delfín, alguien que claro, irá en su lugar, ¿no? Representando a su corriente ideológica, ¿no? Que no sé quién será, no tengo idea. está bien. Pero me parece Bien, que esa persona la va a pasar mal porque la gente ya me parece que se cansó de toda esta cuestión. bien. Bueno, y está transitando la letra O, no me acuerdo de qué parte, no sé si de Francisco o de Petrofer, no me Yo me acuerdo. dejé mis Bueno, no importa, está en una papeles. letra O que lo que le concede es la oportunidad de Me parece progreso. que la de Francisco era, ¿eh? Ok. Creo que está en la O de Francisco porque él estaba, me parece recordar cuando lo hice que estaba ya finalizando su nombre. Bueno, que eso también marca, ¿no? Cuando uno Bien, termina un nombre, pasan cosas, hitos importantes. O sea que, bueno, él tiene 66, entonces estaría terminando a los 67 con la letra O, sea que también estaría el año que vienen elecciones, él también estaría con 67, 6 más 7 es 13, 4, que es transformación. Eh, bueno, y acá lo que dice es, permite una liberación de las limitaciones presentes, tal vez se produzca un cambio radical en sus puntos de vista y olvide todos sus temores. Por otro lado, el 6 también es la familia, como siempre decimos, las responsabilidades familiares, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo creo que más que nada él se va a tener que enfrentar a eso, ¿no? A lo que generó, a lo que no hizo bien, a lo que sucedió en su y ojo gobierno, porque el 11 también pueden ser problemas con la justicia, ¿no? separaciones, Separación, pruebas. pruebas y desafíos lo dijimos, es lo más obvio, digamos, ¿no? Pero ojo con la justicia, que no haya alguna cuestión judicial una vez que él deje el cargo, claro está, ¿no? Exactamente. Y ese 5 que puede llevar a cosas también locas, ¿no? De querer hacer cualquier cosa, por ir de escaparse, pedir exilio, no sé, como que también puede hacer cosas locas, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, claro, como todavía falta, tiene como un año por delante todavía de presidencia, no Sí, podemos imaginar las cosas que van a pasar en este año. porque este tipo de gobernantes, cuando se ven apretados o se ven que las cosas no les salen, ajustan los cinturones y aceleran, en vez de parar la pelota y ver qué pueden cambiar o qué pueden modificar. O sea, en general se encierran aún más y como que aceleran, aprietan el acelerador y potencian todo mucho más, ¿no? Así es. Bien, Bueno, sigamos. esos 14-5 que veíamos ahí dan para eso. Por eso, justamente. Bien, la perla de hoy, Cruzamos la ¿no? frontera. Yo mientras hacía las placas decía, todos nombres rimbombantes, ¿viste? Ahora Sí. vienen los rimbombantes, Colombia no, pero República Bolivariana de Venezuela, después Colombia es, bueno, ahora no me acuerdo, pero todos nombres No, Colombia es rimbombantes, Colombia. ¿eh? Colombia es Colombia.
Claro, Colombia no, pero Venezuela y Bolivia, ¿viste? Tienen todo un nombre. Bolivia sí, Buah, es el ¿viste? Yo, Estado pero plurinacional de Bolivia. claro, ¿viste? Todos rimbombantes, ¿viste? Ay, Dios. Bien. Bueno, Venezuela tiene su... Ay, se me salió corridito ahí el 4. Se me quedaron corridos. 13 de enero de 1830. Ujú. Ahí es eh, cuando ellos se escinden de Colombia, ¿no? ajá. Porque ellos ya dijimos que Venezuela había declarado su independencia mucho antes, pero después, bueno, hubo un periodo de guerras donde las fuerzas colombianas entran en Venezuela y, bueno, hasta que se termina de consolidar y toda la historieta, llegamos a 1830. Ok. Bueno, tiene un sendero natal 8. Fíjate qué interesante, ¿no? Es que el mismo sendero natal que tiene Argentina. Eh, el dinero, el poder económico, la riqueza, y Venezuela es un país súper rico, ni que hablar, ¿no? Bueno, y es el equilibrio entre lo material y lo espiritual el 8 también. Que eso es un equilibrio que ni Venezuela ni nosotros ha sabido llevar demasiado bien. Y fíjate que tiene un día de natalicio 13, ¿no? Y es interesante porque mira por todo lo que ha estado pasando este país, eh, y que cuando salga de esto va a ser una gran transformación, ¿no es cierto? Por un lado es el encierro en el que han estado, el encierro y esta cosa Sí. tan fuerte, ¿no? Sí que son casos difíciles de explicar también, ¿no? Porque si vos decís un país como Venezuela, que en los años 70 era como un polo de atracción, de acá se iba mucha gente a vivir a Venezuela, un poco por el tema de la represión y todo, y otro poco porque Venezuela era un país que le iba muy bien económicamente, además tenía sus playas caribeñas, o sea, no era un mal lugar, digamos, para cualquiera que viviera en Argentina, en Uruguay, en Chile, era un lugar bárbaro, porque hablabas el mismo idioma, y tenías un país fabuloso para ir a instalarte, a ganar mucha plata, era un país en crecimiento, bueno, Sí, ya sabemos lo que pasó con la pobre Venezuela, ¿no? Y en sí, Venezuela, como acá, siguen descubriendo riquezas como metales raros, tierras raras, bueno, el petróleo ya se sabe, ¿no? Fue el motor de crecimiento de Venezuela en los 70, pero bueno, siguen descubriendo oro, siguen descubriendo cosas, ¿no? sí. Entonces, Obviamente nosotros acá, digamos, tenemos una línea que es el tema de la numerología, pero también acá hay distintas miradas, ¿no es cierto? O sea, uno puede mirarlo desde este nivel y también mirarlo desde niveles más esotéricos y desde otras dimensiones y entender que hubieron otras cosas que también hicieron o influyeron sobre estos personajes o estos envases que están ahí puestos, ¿no? Cumpliendo un fin también, ¿no? Estamos hablando más a niveles energéticos, que por ahí sería tema de otros programas, ¿no? Pero bueno, también es ampliar un poco la mirada, ir un poco más allá de la 3D, porque tampoco es como que, bueno, se me quedó en silencio. dale, estás hablando, te escucho. Bueno, nada, esto, de que también hay cuestiones energéticas que hacen que un país caiga, ¿no? O países o regiones, porque también no es casualidad que Latinoamérica, con lo rica que es, nunca pueda crecer o siempre esté sometida o sumida en la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, justamente de eso hablábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de que los países van en bloque para un lado y para el otro, y dimos varios ejemplos. Sí. Bien, entonces, como sendero natal, como aprendizaje y como capacidad es la riqueza, el dinero, el equilibrio entre lo material, lo espiritual y bueno, y lograr cosas, porque el 4 es el concretar, el 8 es el dinero.
Y entonces ellos cumplieron años en enero. Claro. Otro 14-5, se les viene la liberación. Es lo que están intentando, fíjate, desde enero, ¿no? La liberación, la libertad. Claro, en enero, como dijimos antes, era el momento donde tenía que asumir el nuevo gobierno, cosa que no ocurrió. Pero fíjate que ese 14-5, justamente el 5 es el cambio, ¿no? El 5 es cambio. También, como es un 14-5 kármico, es la ira y es el enojo Los excesos. porque ese cambio no se produjo finalmente, ¿no? Ya Y, nos acordamos todo lo que pasó con las actas de votación, ¿no? Y todo eso que sí. pasó. Y que Maduro también reforzó la violencia, ¿no? Porque también después Sí, siguió yendo a la calle, siguió agarrando gente, gente joven, que las iban, que lo hemos visto por televisión, ¿no? A buscarlos a la casa. claro. En este año 14-5 es un año, digamos, como especial para todo eso, ¿no? Y Sí, con 195, que es un 15-6, ¿no? El 15-6, el diablo, el poder, o sea, retuvieron ese poder de cualquier manera, porque lo necesitan. Entonces, ahí está clarísimo en los números del año 25, ¿no? sí. También ese 6 nos está hablando de la maduración vincular y cuando pasan los países, como cuando hemos hablado de Argentina, las predicciones de Argentina, también es como, bueno, pedirle a la sociedad o que la sociedad sea madura. Y creo que la sociedad está madura, la mayoría de la gente ya entendió, o sea, por supuesto siempre tienen un grupo o un porcentaje de gente que lo sostiene, pero Sí, claro. fíjate que tienen por el 195 y por el año que viene tienen un 6 ahí, ¿no? O sea, como que la sociedad ya está madura, es como que llegaron a un punto de maduración donde están en el momento de dar el salto, ¿no es cierto? Y esto de que tienen bueno, en el total tenemos el 11 otra vez, las pruebas, la separación, las pruebas, el 13-4, o sea, esto se termina, o sea, digamos, no ve los números y decís, bueno, viene la muerte que no sé si a él no tiene, ahora no me acuerdo, pero ahora lo vamos a ver a Maduro. Es un tiempo también de ser fieles con ellos mismos, ¿no? Ese 16-7 les está pidiendo, o sea, es interesante porque si esto lo pensamos como inconsciente colectivo del país de Venezuela, están Sí. listos, ¿no? Están maduros para acceder a la libertad, siendo fieles con ellos mismos, eh, y para que se transforme de una vez por todas todo lo que vienen sufriendo, ¿no? Yo creo que digamos, ellos con ese 11 y ese 13-4 es como que el 11 es el desafío y el 13-4 el cambio y la profunda transformación. Es como que la gente tiene que asumir el desafío de cambiar, ¿no? O Ya sea, es está, como, yo creo que ya lo asumieron, porque mirá que la vienen peleando, ¿eh? claro, y para el 26 tenés un 6, que es la maduración, ¿no? Una maduración vincular. La maduración vincular entre la población del país, digo, ¿no? Como sociedad, Claro, y el 16-7, que es ser fiel a sí mismo, ¿no? la O sea, lealtad. claro, porque a vos te pueden... ahora hay como una ayuda externa con este bloqueo que hizo Trump a Venezuela, pero bueno, es como que si no salen también un poco de adentro, la cosa no va a funcionar, ¿no? Eh, yo creo Incluso que con los políticos, ¿viste? Porque, bueno, pareciera como que, yo no sé mucho, pero que los políticos anteriores que habían surgido, como que tampoco fueron muy leales, porque, ¿viste? Terminaron viviendo en España al final, o sea, como que hicieron mucha bulla, pero como que pareciera que estos políticos sí están como a la altura y que se están jugando y que hay como una lealtad. sí, vamos a ver, yo no confío tanto en los políticos, me parece que es una cuestión del pueblo.
Eh, porque al fin y al cabo los políticos son una persona, ¿no? ¿No te Sí. acordás lo que había pasado con Leopoldo López, que estaba preso, que la señora Adela andaba por todo el mundo haciendo campaña para que lo liberaran? Bueno, finalmente lo liberaron y él obviamente se fue del país, no se iba a quedar ahí. En Claro, cuanto por eso te digo. Por eso. pero claro, el tipo que se pone al frente, en este caso Machado, o el otro hombre que ahora no me puedo acordar el nombre, que finalmente fue el electo, son una persona. Ese tipo lo cazás de los pelos y lo metes en un calabozo. Pero a un pueblo es muy difícil, ¿no? Claro. Esto tiene que ser algo como muy de la entraña, ¿no? Muy del... Tiene que venir bien justamente de lo que es el pueblo, ¿no? Tiene que ser fiel a sí mismo, madurar y asumir el desafío, ¿no? Ahora cuentan con la ayuda externa con el bloqueo de Trump. ¿Y qué pasa? Trump no quiere invadir Venezuela, no quiere meter tropas No, a Venezuela, ¿no? Porque saben que eso sería perjudicial, porque mucha gente por ahí se puede poner en contra de esa invasión con justo derecho, ¿no? Entonces lo que van a hacer es bloquear y asfixiar el tema de la salida de los productos, de las drogas, de esto y de aquello. Y hoy he escuchado también a un hombre que hablaba de, en este caso no, me parece que de Colombia hablaba, que decía que ya para los cárteles no es tan rentable el tema de la droga. Ahora están empezando a exportar oro y metales así raros, ¿no? Que es legal y es mucho más rentable que el tema de la droga, que te la decomisan, ¿no? Entonces, bueno, es como que los negocios van variando también, ¿viste? Por eso digo bueno, ahí está, ¿no? El 13.4, profunda transformación. sí, Y por eso también decíamos antes, ¿no? Que los políticos tienen que también saber leer el cambio de época. Pues las cosas no se mantienen iguales para siempre. Las cosas van cambiando, ¿no? Así que bueno, bueno, vamos al señor, vamos a que no es don... el de los anillos, No, este, don precisamente. Nicolás. Bien. Ah, viste que tenía un 13-4, me parecía que tenía un 13-4. Yo dije, este no sale vivo. Uy. Y bueno, También hay que decir que estos personajes así tan coloridos y tan famosos tienen su periodo de caducidad, ¿no? Esto es como comprarse un yogur, ¿no? Tiene una fecha de vencimiento. En cuanto, claro, en cuanto esta gente ya no sirve a los fines y es prescindible totalmente. exactamente, exactamente. Bueno, a ver, si hacemos el total de todo lo que vemos acá, 13-4, muerte y transformación, 17-8. O se muere, vamos a hacer así, o se muere físicamente o se muere políticamente y termina y todo el mundo se va, digamos, a olvidar de este ser. Porque el total da eso, o sea, es kármico, 17, otra vez aparece el 17, o sea que la gente se va a acordar de esto. Va a cobrarse, va a tener que pagar lo que hizo. Está con 62 años. Claro, yo creo que él políticamente ya está muerto y lo sabe además. Acá lo que hay que saber es si se muere físicamente o no. Pero, Exacto. pero políticamente está terminado. Vos fíjate que nunca antes, ni siquiera en la primera presidencia de Trump, se movilizó a la Armada al Mar Caribe como ahora. O sea que la decisión ya se tomó. El Claro. asunto, a nivel político estoy hablando, ¿no? Sí, Y sí. los tipos no van a llevar todos esos buques para ahí para después hacerlos volver. Los van a dejar ahí hasta que este tipo caiga. Claro. Y no sabemos es cómo va a caer todavía.
si le van a dar opciones, si él está negociando, si hay margen de negociación, si la gente que está debajo de él, que son todos los generales del ejército venezolano, que se estuvieron beneficiando todos estos años con un montón de guita del cártel de los soles, le van a dar chance. Hay muchos factores que nosotros desconocemos. Exactamente. Pero que políticamente se terminó, se terminó. Es cuestión de nada, de días, semanas, meses, pero ya está. Y lo dice en sus números, ¿eh? Fíjate que él cumplió años en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces ahí tiene un 6 y un 8. O sea, el tipo, ¿qué hizo todo el año? Se encerró, se encaprichó, ¿no? Ese 6, no se hizo cargo. Él trata de resistir porque si él no, el día que deje de resistir, se termina su vida tal como la conoce. Por ahí va a tener que ir a barrer las calles en México, en algún lado, no sé. Porque yo no sé si va a haber un gobierno, vamos a suponer México, que es un gobierno que por ahí es de un signo político parecido, que diga, sí, yo asumo el costo político de darle refugio a Maduro. Hay que ver. ¿Viste cómo son los políticos? Yo no confío en ellos. Por más que sean ideológicamente del palo, ¿no? O que Petro diga, sí, sí, que venga a Colombia que nosotros le vamos a dar asilo político a Maduro. Putin no lo quiso. Cuando Maduro hace un tiempo fue a pedirlo, le dieron salida de Rusia. ¿Me entiendes? O sea, yo... Sí. Y él está ahora a 2 meses de cumplir años. O sea que, fíjate que, o casualidad, va a tener un año 7, que es el encierro. Él ya está encerrado, él está preso de su miedo. El otro día escuchaba que, bueno, por empezar, que hace rato que él duerme todos los días en un lugar distinto, Sí. y escuchaba que cuando su cocinero cocina, dice que no sé cuánta gente hay alrededor viendo los condimentos y las cosas que usa, porque tiene miedo que lo envenenen. O sea, Maduro tiene miedo que o sea, vivir de esa manera, o sea, él ya está preso hace rato, ¿no? Pero bueno, y es calamidad. Acordémonos que el 25 es calamidad. Y aparte, Medino, 63.9. con 9, con 13, 4, con 8. Mm, mm. Su final político ya está, y hay ¿Eh? que ver, su final político ya está, y su final físico está a la esquina también. Sí. Porque, ¿qué pasa? Esta gente después se convierte en un personaje incómodo para todos, porque es un tipo que debe saber muchas cosas también. Y una vez que ya no sea útil como presidente de Venezuela, es un tipo que se puede prender el ventilador. Entonces, yo creo que es más vale tenerlo muerto, ¿no? Calladito. Claro, ojo con eso también, ¿eh? La verdad que bueno, no, me pareció que tenía 13, 4, pero claro, ahora mirando, 25 son calamidades, 63 fin de ciclo, 17, 8 kármico y ser recordado. O sea, ya me veo que está en cualquier momento sacamos una placa que dice profecía, predicción cumplida. Pero sí, lo cantan los números, pero aparte con un poco de razonamiento te das cuenta que el tipo de acá al fin de semana vale más muerto que vivo. Bueno, y fíjate también que ese sendero natal que él tiene 7, también 25. nos habla de, él tiene un sendero natal muy heavy, ¿no? Porque el 23 es un número muy positivo, es muy buen número, es un número de los benéficos, digamos. Pero negativo un 5 es los excesos, los extremos, ¿no? Lo que era Él, él. mira, él tiene un sendero natal que es 25-7. Él mismo es una calamidad para Venezuela. Él es Y la calamidad. aparte lo lunático, ¿no? El 7 en negativo puede ser un perverso, puede ser un lunático, una persona. Sí. Bueno, vos fíjate ese centro de tortura que tienen, que no me acuerdo cómo se llama, que era un shopping antes, o que iba a ser un shopping y lo transformaron en un centro de tortura que está ahí en el centro de Caracas. ¿En serio?
Sí, claro, ahora no recuerdo el nombre. ¿En Como serio? sí. O sea, Ay, hablando Dios. de perversiones, digo, ¿no? Ay, Eh, Dios. bueno, ahí tuvieron a todos los opositores políticos torturándolos. Hay un organismo que creo que se llama SEDIN o SEDIN o algo así. Sí, algo así. Bueno, esos tipos son los encargados de torturar a todo el mundo ahí adentro. Ahora no me puedo acordar cómo se llama el lugar ese. Una Es- cosa así. Ay, qué horror. Bueno, pasemos que ya sabes que son cosas que no son aptas, Berlengia, como me decís vos a mí. pero existen. Sí, claro. Bueno, acá vamos con el otro nombre, Es- rimbombante. Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tal? Yo no sabía que se llamaba así. Pero esto es nuevo. desde Evo. Claro, es que Antes sí, era la República de Bolivia, como todo el mundo sabe, claro. y después le cambiaron el nombre. Bueno, Bolivia tiene un sendero natal 3 que viene de un 6 de agosto de 1825. Em, Y fíjate que otra vez aparece el 16-7 como en Venezuela, ¿no? sí, Otra vez la fidelidad, ¿no? A uno mismo. sí. Bolivia lo que tiene que hacer como sendero natal y karma es escucharse, ¿no? Escucharse mucho, porque es el 3. Y Sí, madurar, ser maduros, porque también ellos me parece que culturalmente tienen esta cosa del líder, ¿no? Más que, o sea, todos los países latinoamericanos lo tienen como muy fuerte, esto del líder papá. Pero ellos que tienen como muy arraigada la cultura de los pueblos originarios, por así decir, y como de la tierra, no sé, es una sensación, no conozco mucho. Pero ese 6 me da la sensación de que por ahí tienen que madurar en esa manera de esperar un líder que los gobierne, a eso me refiero, ¿eh? sí, Bolivia también es un caso prototípico de lo que hablábamos antes, ¿no? Un país muy rico, un país que tiene mucho potencial, pero que nunca fue debidamente explotado, ¿no? O racionalmente explotado, vamos a decir así. La historia de Bolivia, ya cuando llegan los españoles, ahí había cerros que tenían yacimientos de oro, de plata, y los explotaron hasta dejarlos en cero. Después hubo un reverdecimiento de la minería en Bolivia con el estaño, ya en su época independiente, en el siglo XIX, había yacimientos muy grandes de estaño. Hoy en día tienen las mayores reservas mundiales de litio. También es un país petrolero, un país gasífero en el oriente de Bolivia, al lado de la frontera con Brasil y Paraguay. En toda la zona del Beni tienen grandísimos recursos. ¿Y qué pasó? Bolivia, en los últimos años, vivía de vender gas natural. Y hasta que, bueno, empezó a declinar la producción de los pozos de gas, pero ellos hicieron un poco lo mismo que hizo Venezuela, ¿no? Venezuela es uno de los más grandes exportadores de petróleo crudo del mundo, Sí, pero ellos no procesan prácticamente el petróleo, ellos lo venden crudo. Entonces, y Bolivia hacía lo mismo, o sea, extraían el gas y vendían el gas afuera, pero no aprovecharon esos ingresos enormes que tuvieron por el gas para, por ejemplo, explotar petróleo, para refinar petróleo, para hacer minería, por ejemplo, de litio y otras cosas que fueran sustituyendo al gas cuando ya no hubiera más gas. Ahora se les terminó el gas y Bolivia es un caos terrible porque tienen inflación, encima tienen un gobierno socialista que subsidia todo. Bueno, lo mismo que hacíamos acá, sí. exactamente lo mismo que acá. Y ahora la gente, yo me acuerdo que hace un par de años atrás, en las casas de cambio de Bolivia habían eliminado el peso argentino. Ahora volvió el peso argentino en Bolivia y se está usando para bueno,
para trocar mercadería, ¿no? Sí, no querían nuestro peso argentino, es No. verdad. Y ahora vale más nuestro peso que el boliviano, porque al boliviano lo destruyeron. Vos fíjate las vueltas que tiene. Y bueno, ellos fueron por el mismo camino que fuimos nosotros, y que fue Venezuela, y que fueron tantos otros, ¿no? Y así. Bueno, cumplieron 200 años ahora. Ajá, eso es correcto. 200 años. Y bueno, recién cumplieron años, hace 20 días, o sea que están estrenando la energía del 5 y del 2. Con Y lo cual fíjate, es bastante coherente con esto de las elecciones, ¿no es cierto? Porque es el cambio radical y este 2, como que acá, a diferencia de lo que vimos antes de Colombia, es como que se escuchó el pueblo, como que hubo una asociación con ellos mismos de integración como pueblo, como sociedad, cada uno de ellos. Y bueno, y lograron este cambio, ¿no es cierto? Y les vienen pruebas, porque salir es como nos ha pasado a nosotros, nos está pasando. nos está Digamos, pasando. claro, el 11 son pruebas, la intuición, el poder escucharse, el poder ser líder de sí mismos, ¿no? Como país, y el cambio, ¿no? Como que van a tener muchas pruebas. Cuando asuma el nuevo gobierno, con este 15-6, que van a tener poder, también van a tener que hacerse cargo y actuar de manera adulta y no reclamar como niños. Mira, lo que les van a pedir es que, fíjate, el año que viene van a tener 6 como el día de nacimiento y 3 como el sendero natal. O sea, es como yo siento, ¿no? A ver, como la Es una oportunidad. refundación. ¿Eh? Es una refundación, claramente. Ahí está. Es como, iba a ser eso yo, como una oportunidad nueva, ¿no? Muy Ujú. bueno muy buena definición, una refundación. No sé cuándo asumirá el próximo presidente. De hecho, va a ser distinto, sí o sí, sea quien sea, es distinto. Sí, sí, sí. Eh, Muy interesante. Sí. Aparte, bueno, ahí ese 15.6 te está hablando de una maduración. Sí. ¿Viste cómo cambió la energía con esto? Que es Sí, otra energía de los otros dos países. A ver, yo puse este orden, pero porque puse este orden, o sea, fue así. Y qué interesante, porque justo es otra energía totalmente distinta. sí, 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 porque acá ya el cambio ya se produjo. De hecho, Como que bueno, tiene falta otro la... aire esto, ¿viste? Claro, ¿por qué? Porque el cambio ya se produjo. En Qué cambio, nosotros interesante. todavía está por darse el cambio, se está preparando, o sea, Venezuela está un poquito más adelantado, a Colombia le falta un poco más, pero todavía está preparándose. En cambio, acá el cambio ya pasó. Acá falta definir, bueno, quién se queda, pero bueno, ya está Qué definido. interesante. Digamos, Como la que, gente que estaba en el gobierno hasta ahora ya no va a estar y ya se sabe eso, ¿viste? claro, Entonces, como que bueno, van a haber situaciones difíciles, digamos, como para afrontar, pero que está buena la vibra que tienen. claro, además a Bolivia le pasó que justo el cambio nuestro fue antes. Entonces, como el cambio nuestro fue antes, viste que hubo una suerte de cierre de la frontera norte. Sí, Entonces ellos había un montón de problemas que los subsanaban viniendo a la Argentina. Por ejemplo, los hospitales. En Bolivia no tenían suficiente atención médica, pero los subsanaban yendo a Salta, yendo a Jujuy, ¿no? Y se hacían atender ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, ellos comerciaban, contrabandeaban mercadería de un lado al otro de la frontera, ahora ya no lo pueden hacer. ¿Y eso qué hace? Agudiza la crisis boliviana. claro, deja al descubierto. Exacto, lo evidencia, lo pone de manifiesto. Entonces ahí fue donde se precipitó muy rápidamente, porque ellos tenían esta cosa de llevar y traer, que es una mínimo, es hormiga,
Pero bueno, también había, por supuesto, comercio de droga y todo esto que ya se hace a otros niveles y que debe seguir. Pero a la gente común que llevaba y que a lo mejor llevaba 30 paquetes de harina de un lado al otro y los vendía y con eso hacía el día, se le cortó eso. Y ahí, bueno, es como que se precipitó, hizo así, boom, y se cayó como un piano. Muy interesante, me encantó. Me encantó Sí, porque como uno y me siente, alegra, me alegra. Me alegra ¿eh? porque a mí me alegra que hayan tomado la decisión, que se hayan puesto, que se hayan hecho cargo, ¿no? Que es ese 15-6 y Sí, que hayan encarado el cambio de ese 5 que necesitaban. sí. Yo he Ojalá visto que varios videos de gente que van a entrevistar por la calle en Bolivia y la gente toda te decía lo mismo que te decían acá hace un par de años. bueno, yo vi videitos donde te muestran gente, distintas personas Sí, festejando cuando vieron los partidos que habían ganado en las elecciones, o sea, como esta cosa de que por fin, ¿no es cierto?, habían salido de ese lugar, ¿no? sí, No, lo que digo es que ojalá los que nos escuchen y vean este video sientan, puedan de alguna manera darse cuenta de esto que nosotros estamos percibiendo energéticamente, ¿no? Que más allá de que sepan mucho o no de numerología, uno siente energéticamente. Pasa lo sí, mismo con otras cosas, con las flores de Bach, o sea, pasa, o sea, cuando uno se conecta con la energía de eso, ¿no es cierto? claro. Bien, Sí, es verdad que se siente mucho más liviano acá, total, como una cosa que, como de ¿no? alivio, ¿no? Tal cual. Bueno, Sí. vamos a don Don Evo, Evo. que como ya dijimos, él está prófugo. No sé por qué. Evo Creo que es un por el tema personaje. puede ser por el tema de los abusos, La verdad es pedofilia. que no, no sé, pero Evo es todo un personaje en sí mismo, porque eh, él una vez que llegó al poder, eh, se lo veía como una reivindicación de las poblaciones indígenas de Bolivia. Claro, después se transformó en un rey, ¿no? El tipo es un rey en Bolivia, o lo fue, ahora ya no, pero lo fue durante muchos años, donde él manipulaba a Augusto Piacere todo, ¿no? La justicia, las leyes. Él era, o sea, él iba a ser un dictador eterno ahí hasta que se muriera, un poco lo de Maduro, un poco lo de tanta gente que conocemos, ¿no? Y bueno, después, yo no sé si es algo cultural o no, pero bueno, a él se lo descubrió con una chica de 14 años, ¿no? Eh, bueno, después quiso manipular elecciones, que ahí fue cuando vino el problema, ¿no? Que él, bueno, según las leyes, él tenía tanto, no sé si tenía una o dos reelecciones, pero él cambió la constitución y quería, esta no se cuenta, la otra tampoco, entonces tengo una más, y bueno, así podía seguir. Contó con la complicidad de la justicia. Con la Al chica final, menor creo que hasta tuvo un hijo, ¿eh? sí, es muy probable, claro. Por eso te digo, yo no sé si es algo cultural, porque bueno, en la antigüedad sabemos que eh, los hombres buscaban chicas muy jóvenes, ¿no? Para casarse. Pero no sé ahora, no sé cómo Sí, está en Bolivia eso, no, no quiero hablar porque no sé. sí. Pero la cuestión es que tuvo problemas con eso también y Don Evo al final terminó dejando al tipo que era su ministro de Economía, que es el que está ahora, se llama Arce de apellido. Ajá. Y Evo había tenido un ciclo de gobierno bastante exitoso en cuanto a económicamente hablando, ¿no? O sea, la gente de Bolivia andaba bien. Y viste cómo es, mientras la economía anda bien, se perdona todo, ¿no? Pero bueno, él se va y justo coincide que cuando él se va empiezan los problemas estos que contamos antes del gas. Y bueno, a este hombre Arce se le cayó la estantería en la cabeza. Y sí, y eso que él era el ministro de Economía, ¿no? Que supone que era el artífice de que todo funcionara bien. Y bueno, no sé bien qué pasó, pero la cosa salió mal y bueno. Por eso lo tenemos a Evo, porque al final la figura que está detrás de todo es Evo. Este Arce es un muñeco que, Títeres. sí,
Claro. No es Bueno, un tipo que... No, no. Siendo está así, no lo interesante los podemos números de este hombre. ¿eh? Está interesante los números de este hombre. Él está por cumplir años. Nosotros le hicimos los cálculos del año pasado, pero está por cumplir años ahora. Ah, claro, porque él es del 10, claro. Y va a entrar en Bueno, una energía de año 9. Año 9. sí. Cuando cumpleaños en octubre, va a ingresar. Bueno, ojo, los del 24 son números bien, bien picantes también, ¿eh? Porque, bueno, de hecho, ¿no? Ese 17-8 con 65-11. No sé desde cuándo está el prófugo. No sé. Pero él ya tuvo muchos problemas a nivel judicial. A ver si encuentro, voy a hacer como hacen las chicas, ¿desde cuándo está prófugo Evo Morales? Porque si nos dice que está desde el año pasado, ¿entendés? Sí. Bueno, vos seguí Bueno, pero analizando. de todas maneras, problemas con la justicia, más allá de que esté prófugo o no, problemas con la justicia tiene. Y ahí está ese 11, ¿no? Y el desafío de él era volver al poder. Ahora que ya había habido un gobierno intermedio, que era de este hombre Arce, ahora, que dicho sea de paso, ellos eran del mismo partido, ya dijimos que Arce era el ministro de Economía de Evo, pero después ellos terminan peleados, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo eso, el desafío de Evo era después de este interreño que hubo con Arce, él quería volver, por supuesto, para seguir ejerciendo el poder en Bolivia. Y la impunidad también. ¿Eh? Y la impunidad. Bueno, ¿para qué queremos el poder? Entonces, ese 11 es el desafío que él también tenía, que era volver a posicionarse en ese lugar que quería tener. El desafío que le salió mal, pero bueno, él quería volver. Después, en el año 25, que ahora cuando cumple años, tiene esta energía 18-9 con 66-12-3. Son números feos también. Sí, Porque mira, tiene... acá encontré Ah, ¿qué una, dice? A ver. una fiscal en Bolivia imputa a Evo Morales por el delito de tra-ta de per-zonas Sí. y confirma la orden de detención en su contra. Y esto fue el 17 de diciembre del 24, o sea, a poquito de haber cumplido años. Yo no sé si a partir de ahí él ya empieza a estar, Y fíjate, ¿no? Ahí tienes problemas con la justicia. pero cumplió años en octubre y en diciembre la fiscal le mete Y bueno, esta imputación, digamos. sí. Y bueno, perfecto. Ahí te lo cantan los números, ¿no? Sí. Y eso va a ser trascendente, porque ahí tiene un 17-8 Y el 8 es la justicia, Fer. también. Entonces, viste que los números están por algo ahí. Y ya dijimos que para el año 25, ahora a partir de octubre, tiene un 18-9, que es un número feo, porque está feo. Es un número que no pinta bien para él, ¿no? 18-9, final de ciclo es un 18, que es violencia, que es sangre, con un 66, que es un 12-3, que es el sacrificio. Ojo, porque en Bolivia las costumbres ancestrales de ellos hacen que muchas veces los pueblos originarios tomen, ajusticien a la gente en la plaza, ¿eh? Ya ha pasado eso. Yo me acuerdo de un intendente que lo colgaron de un farol ahí, En Bolivia. en Bolivia, en un poblado indígena, ¿eh? Porque es un pueblo bravo, ¿eh? Viste que cuando se levantan Por eso te digo, ahí dan hay un miedo, 18-9 con un son bravos. 12-3.
Bravo de 18-9, bravura hablo, no bravo de que son heavy, sino que tienen una bravura como cultura, ¿no es cierto? pero también son jodidos, porque los tipos o te muelen a palos o te cuelgan de algún lado. O fíjate, 18-9 y 12-3. Ahí hay sacrificio y hay sangre. Ojo que no le pase a Evo en algún lugar donde esté. Y tiene ese 17-8 y con 14-5, que es el promedio, ¿no? Por eso te digo, yo creo que hay mucha gente enojada con él, ¿eh? Como fue un ídolo, también ahora hay mucha gente enojada con él. Y ojo, porque sus leyes ancestrales, ellos los habilitan a hacer cosas que nosotros por ahí no haríamos. Claro. Bueno, y si además del tema de los menores también está el tema de lo que dije recién, de por lo cual lo imputaron, claro, son cosas muy heavy, muy Tiene que duras. ser, tiene 17-8, ¿no? Y 14-5, o sea, hay mucha gente enojada ahí. Yo, si fuera Don Evo, me cuidaría. O me mudaría, trataría de irme a vivir a otro lado si es que puede salir del país. Supuestamente está prófugo en el monte. Ahí escuché como que está en algún lugar, ¿viste? Lo van a hacer papillas si se queda en el monte. Claro, el problema es que ahora ya no puede ir, ya no puede salir del país. ¿Vos te acordás que él se había exiliado en México y acá? Y había buscado acá también. Claro, por eso digo, fue a México y estuvo acá también. Y después se Sí, volvió a Bolivia, cosa que para mí no debió haber hecho. porque como ganó alguien de su partido, él volvió. Pero ahora, No, él volvió porque si él no volvía, no podía trabajar su vuelta al poder, ¿no? O sea, es muy difícil volver al poder estando afuera, ¿no? Si no, pregúntale a Perón. claro. Entonces, él tenía que estar ahí para poder articular todo y manejar todo, pero ya vimos que no alcanzó. Lo que no ven toda esta gente, los políticos en general, es que ellos, lo que te decía antes, la fecha de vencimiento, tienen su periodo. Y una vez que pasó, pasó. Y no hay Claro. manera de volver las cosas para atrás. Y eso es lo que Evo no vio. Ya está. Bueno, qué interesante, Fer. Mira, hoy Sí, nos fuimos a 1 hora y media, un montón. sí, Pero sí. Bueno, bueno, pero eran 3 países también, ¿no? 3 países, 3 personalidades, o sea, bueno, fue Sí, largo, pero muy interesante, aparte la perlita esto de lo energético, ¿no es cierto? sí, sí, Muy sí. bueno, me encantó. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, Bueno, ojalá que no les resulte demasiado largo y pesado todo esto, ¿no? que lo puedan ver y bueno, les queremos agradecer. Sí, gracias a Eh, todos. Agradecemos también los comentarios y que compartan. Así que bueno, si quieren, como dice Fer también, que una vez les propuso, si quieren que hagamos el análisis de alguien en particular, lo pueden hacer. Y si quieren hacerse algún estudio numerológico con alguno de nosotros, también por este medio se pueden comunicar o a través de las redes, ¿sí? Así que bueno, pongan like, compartan, suscríbanse y los esperamos para una nueva presentación. ¿Algo Nos más, Fer? vemos. No, nada, nada. Ya hablamos demasiado hoy. Bueno, nos vemos. Que lo pasen lindo, nos vemos. Hasta luego. Chao.